Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Nos satisface de sobremanera presentarle nuestro siguiente invitado internacional. Se trata de Albert Rivera, quien fue presidente del Partido Ciudadanos de España, también ex candidato presidencial en el 2019 a la presidencia de España, fue diputado también de allá español, y es actualmente director del Instituto de Liderazgo de la Universidad Cardenal Cisneros, ya alejado de la política, a pesar de que fue de los fundadores de Ciudadanos. Lo tenemos ahora en la parte académica, en la parte de consultoría. Muy buenos días y bienvenido sea a la República Dominicana. Muy buenos días, es un honor estar aquí con ustedes. Catalán. Pues sí, a mucha honra, soy de Barcelona, nacido en Barcelona, madrileño de adopción porque vivo en Madrid, y luego andaluz, mi madre es andaluza, con lo cual una mezcla de todos los diferentes acentos españoles, ¿no? Y bueno, tiene una agenda apretada en la República Dominicana, se va a reunir con el presidente Luis Abinader, con el presidente del Senado, Eduardo Estrella, y con algunos otros ministros. Joven, nos gustaría saber cuál va a ser la participación aquí en la República Dominicana y hasta cuándo va a estar con nosotros. Bueno, en primer lugar es un honor estar aquí a raíz de mi buena relación con el proyecto de País Posible, uno de los partidos también que dan apoyo al presidente. Pues hemos hecho unos cursos de formación para sus cuadros, y a raíz de eso pues he sido invitado a una conferencia esta tarde en el Pabellón de la Fama, que haremos una conferencia a las 6 de la tarde, y además a mediodía pues en el Palacio nos veremos con el presidente Luis Abinader, que sea un honor, con el presidente del Senado. Sí. En definitiva, una agenda institucional, porque más allá de que ahora no estoy en política activa, sí que es verdad que me gusta cuando viajo a los países por mi trayectoria, pues conocer las personas que están en las instituciones, y en la medida de lo posible pues con la experiencia que hemos tenido en España, ¿no? Del proyecto de Ciudadanos, de la política europea, del grupo de los liberales europeos, que también estuve allí. A propósito de eso, me gustaría conocer cuál es su opinión sobre la visita que hizo el presidente español a Ucrania, y además que se comprometió a enviar militares y armas. Bueno, cuando uno forma parte de un club, ¿no? O de un equipo o de un compromiso, creo que hay que cumplir, ¿no? Y más allá de que el presidente Sánchez puede tener discrepancias en otras cosas, que las he tenido y muchas, pero es el presidente de mi país, y yo creo que España como país debe estar apoyando a la unidad territorial de Ucrania, la libertad, los valores occidentales, frente a una invasión absolutamente injusta, donde se están cometiendo crímenes de guerra por parte de Putin y de Rusia, y por tanto creo que estamos en el lugar correcto de la historia. Hay que estar no solo con Zelensky, sino con el pueblo de Ucrania, que representa también parte de los valores occidentales, ¿no? Y por tanto la OTAN no deja de ser una herramienta, un instrumento que tenemos en el orden atlántico, ¿no? para defendernos precisamente de posibles ataques como este, ¿no? Hoy es Ucrania, mañana puede ser Polonia, pasado puede ser cualquier otro país. Por tanto, la democracia hay que cuidarla cada día, y de eso hablaré hoy también aquí, ¿no? En República Dominicana, porque salvando las distancias en la región, en el continente, hay riesgos de populismos muy duros, y la República Dominicana se está convirtiendo, afortunadamente, yo diría, en un oasis de cierta estabilidad jurídica, económica, política, y eso hay que valorarlo. La democracia es como la luz, la electricidad, que no la valoras hasta que se marcha. Señor Alves, ¿usted cree que podemos hablar de democracia y de libertad cuando los países occidentales y un especialista en militarismo como es el coronel Pedro Baños, usted lo conoce bien porque es escritor español, sí, le son prohibidas emitir opiniones en las cadenas noticiosas referente a Rusia y solamente a las cadenas occidentales? ¿Eso es democracia o libertad? Bueno, yo creo que la democracia es como decía Churchill, ¿no? Es el menos malo de los sistemas, ¿no? Entonces no es perfecto, la democracia es imperfecta, y obviamente yo le estoy preguntando si eso es libertad o democracia. No, yo le estoy diciendo que no me parece bien en general coartar libertades de opinión en un país democrático. Dicho eso, no podemos afirmar por algo que sucede que todo lo demás no es una democracia o que esto es una dictadura, porque no es el caso, ¿no? Sí que es verdad que aquí ustedes en la región, en el continente, pues estamos viendo casos
más allá del que ya lamentablemente todos conocemos, que es Venezuela, pero sí que hay casos preocupantes de retrocesos, a mi juicio, con tics populistas o autoritarios. Lo estamos viendo en El Salvador, lo estamos viendo obviamente en Nicaragua, vamos a ver qué sucede también en el Perú. A mí me preocupa sinceramente como demócrata que más allá de la alternancia política, que es sana y legítima, ¿no?, que cambien los gobiernos, lo que uno puede hacer, tú puedes cambiar el gobierno y el color político en gobierno, lo que no puedes es deconstruir la democracia, la separación de poderes es sagrada, la justicia tiene que ser independiente, los medios de comunicación... Usted menciona en el caso de América Latina, usted menciona Venezuela, usted menciona Nicaragua, usted menciona El Salvador, donde está Nayib Bukele, pero usted debía mencionar el caso de Arabia Saudí, usted debía de mencionar el caso de Israel y los palestinos, pero no lo menciona. Bueno, yo, si no me equivoco, estoy en el continente y vengo aquí invitado internacional, me ha dicho, a hablar a esta región que además admiro, respeto profundamente y quiero, ¿no?, que es Latinoamérica. Por tanto, le estoy poniendo ejemplos que ustedes y los telespectadores que nos vean seguramente lo conocerán. Obviamente, claro que hay mucho de lo que hablar en Asia y en África y en todos los continentes, pero es que estamos aquí al lado de algunos de estos países. Y creo que es bueno también explicar la preocupación que algunos tenemos del cariño y el respeto que le tenemos a estos países y su población, ¿no? En España pues se acercará ya prácticamente al 1 millón de exiliados venezolanos por la destrucción del país que ha habido por parte del chavismo y de Maduro, ¿no? Y en Bolivia, en Colombia, un éxodo de más de 2 millones de venezolanos. Por poner un ejemplo que ustedes conocen perfectamente, que está aquí al lado y que está sucediendo. Entonces, ¿podemos evitar hablar de esto o podemos hablar con libertad de todo esto? En su país lo que se está dando, por ejemplo, en América Latina, que por ejemplo con el surgimiento de Ciudadanos, con el surgimiento de otros líderes políticos en España, va camino a España hacia lo que se ha venido dando en América Latina como un surgimiento y una desaparición en parte de los partidos tradicionales que hemos tenido durante décadas por opciones independientes que encabezan a las multitudes. ¿Se está dando esa situación? Bueno, yo creo que se está dando en el mundo entero, ¿no? Es decir, acabamos de ver las elecciones en Francia y el Partido Socialista francés, que era todopoderoso, que gobernaba hace poco, ha sacado un 2% del voto. Partido Socialista de Francia. El Partido Republicano de Sarkozy ha sacado un 6% de voto, ¿no? O sea, un 8% los dos grandes partidos. En España no es exactamente así. Hubo un momento en el que Podemos y Ciudadanos, en espectros ideológicos distintos, ¿no? Uno a la izquierda, otro en un movimiento más liberal. Por lo menos está Podemos y está Ciudadanos. Sí. Y solamente existían PSOE y PP. Por eso le explico a los telespectadores para que comprendan un poco el mapa político español como es. Era bipartidista prácticamente al 90% de los escaños del Congreso de los Diputados. Pasó a ser la mitad o menos bipartidista porque Podemos y Ciudadanos sumamos juntos pues casi un 35-40% de los votos, es mucho, y ahora ha surgido un movimiento a la derecha del Partido Popular, un movimiento de una derecha más dura, que también está en un 15-20% de los votos, con lo cual se ha fragmentado en 5, podemos decir, el espacio político, pero para ser justos también, el Partido Socialista, el Partido Popular de España, no ha pasado lo de Francia, siguen estando en un 60% juntos, 55-60% del electorado. Con lo cual diría que el modelo español de partidos es más conservador, más sólido, más fuerte, según cómo lo mire cada uno, pero sí que es verdad que el mapa político ya no es a 2, es a 4, a 5, a 6, ¿no? Eso creo que está cambiando. Y luego la inercia de los liderazgos personales, ¿no? Yo que tengo y doy clases también en un instituto de liderazgo analizando los liderazgos en un mundo global, para bien o para mal, los liderazgos y las personas cobran más fuerza que los partidos y las organizaciones. Y eso es un fenómeno global, no es solo en España. Trump ha puesto contra las cuerdas al propio Partido Republicano y hay movimientos y plataformas que se están gestando en otros países que superan con creces los resultados de los partidos tradicionales, ¿no? Entonces, es un movimiento, digamos, global que es bueno en algunos aspectos porque permite la apertura del sistema, pero también tiene sus contras, que es que los populismos también se contagian y contagian este tipo de plataformas y a veces también hace que se fragmente tanto los países. En el caso del liderazgo en los diferentes países del continente, ha degenerado por la falta de confianza de la población en esos liderazgos. Y me explico. O sea, Venezuela, los partidos políticos se fueron a pique, hubo un invento con Chávez y ha dejado al final a Maduro ahí, que es una locura lo que ha llevado a ese país. En el caso de Nicaragua, Daniel Ortega,
que de lo sublime, de ser uno de los abanderados de las luchas democráticas y las libertades, a principio en una guerra, se convierte como gobernante en la antítesis de lo que él en principio buscó y luchó. Meter preso a los demócratas, a aquellos que aspiran, los mete preso, las libertades se fueron a pique. Pero también estamos viendo en el caso del Perú, donde los partidos también colapsaron, y ahí hubo un invento con Fujimori, y después lo que dejó a partir de ahí son 3 presidentes presos por corrupción y uno que se dio un tiro porque fue acusado también, que fue Alan García, por corrupción. Ese liderazgo latinoamericano del continente, cómo recuperar, qué hay que hacer para que volvamos a tener la confianza en los partidos políticos y en el liderazgo. Bueno, pues es una magnífica pregunta, ¿no? Una difícil solución, una difícil respuesta, pero es evidente que los liderazgos no siempre sirven al bien, a veces sirven al mal. Ahí ha dicho usted ejemplos. Hugo Chávez llegó votado en las urnas a presidente, no hay que olvidarlo, llegó votado en el año 99, lo que pasa es que luego desmontó la democracia, desmontó la separación de poderes, cerró la Asamblea Nacional, metió mano en la justicia, metió preso a los opositores, cometió delitos de lesa humanidad, claro. Y llegó votado en las urnas, eso es así. Pero es que Hitler llegó en las urnas también en el 33 a gobernar Alemania y fue luego canciller y desmontó y cometió la mayor barbarie de la historia con el Holocausto, ¿no? Entonces, digo por poner ejemplos muy flagrantes, ¿no? Otros no solo son tanto, tienen tics autoritarios, pero se visten de demócratas. Es decir, tenemos los ciudadanos, las democracias, la sociedad. Entiendo que a veces por desesperación, por la corrupción, por la inflación, por la falta de empleo, por la falta de oportunidades, por la desigualdad, la población busca soluciones. Y si no las encuentra en los partidos tradicionales, las busca a veces en líderes mesiánicos o líderes que les prometen el todo en un minuto. Claro, ¿cuál es el problema? Que la decepción luego es igual o mayor, y la frustración, ¿no? Porque ves que te quitan las libertades o que no funciona bien el país. En todo caso, yo en eso creo que hay que crear... Y yo barro para casa que estoy en una escuela de liderazgo que defiende valores democráticos. Creo que deberíamos también, más allá de cada país, tener lugares de pensamiento, de libre pensamiento, de valores democráticos, donde podamos formar también a cuadros y a personas que se formen en esos valores democráticos. Es decir, tenemos que crear líderes, pero no solo líderes que defiendan valores respetuosos con cada uno de nosotros, porque un líder muy bueno que luego te desmonta la democracia o te mete preso, eso no nos sirve. Necesitamos líderes democráticos, ¿no? En el caso de España, ustedes... igual que en muchísimos países de Latinoamérica, y usted acaba de citar el caso de Francia, la poca votación, el poco respaldo que están recibiendo los partidos tradicionales ha mermado en gran medida la simpatía de los españoles por la monarquía. Pues la verdad que las encuestas son bastante estables, tiene picos, ¿no? Como pasa con la política, ¿no? Que la popularidad va cambiando a un jefe de Estado. Más después del escándalo de Juan Carlos. Pero mire, si le digo la verdad, es verdad que con los asuntos que han surgido, que es verdad que no han sido judicializados o no tienen asuntos judiciales, pero han sido polémicos, han sido, vamos a llamar, ¿no? A veces incluso han escandalizado a parte de la población. La realidad es que la abdicación del rey don Juan Carlos en don Felipe y la consolidación de don Felipe como jefe de Estado ha conllevado justo lo contrario, es decir, hay una consolidación y la figura más valorada, muy por encima de todos los políticos españoles, es el rey Felipe. Por tanto, eso es así. Quizá España nos pasa, y hablo en plural, yo no soy monárquico tradicionalista, pero sí respeto la figura institucional del jefe de Estado, ¿no? Y es verdad que don Felipe es un buen jefe de Estado, más allá de que sea monarca o de que sea república, es un jefe de Estado profesional, éticamente irreprochable, que representa bien al país y por tanto genera simpatía por una parte importante de la población. Es decir, ahora mismo el rey Felipe en popularidad, en las encuestas públicas y privadas, está muy por encima de cualquier líder político, ¿no? Con lo cual, la jefatura de Estado apolítica, sin que sea de un partido, sino que sea una figura de Estado, pues en España hay que reconocer que funciona. Los mayores años de prosperidad en la historia de España han sido en la monarquía parlamentaria con una constitución democrática. Pero hay que recordar que la monarquía de allá fue impuesta por una dictadura. No. La monarquía española se votó en un referéndum con el 89% de votos a favor. No manipulemos la monarquía. Puesto por ellos. La monarquía española. Ese era el candidato. La monarquía española se vota y además, fíjese, nuestra constitución es curioso porque es tan flexible y abierta y moderna
que permite un cambio en el modelo de Estado. En Francia usted no puede cambiar la república por una monarquía. En España, con una mayoría reforzada... No, porque esa está abolida hace 200 años. No, que en España usted puede modificar la forma de Estado. Puede ser, mañana España, si por una mayoría reforzada decidiéramos que no nos gusta la monarquía o el monarca actual y queremos ser república, lo podemos ser. Eso es de las pocas constituciones que lo permiten. La Constitución francesa no lo permite, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un modelo flexible, pero hombre, con mayoría reforzada. No puedes cambiar el modelo de Estado cada 15 días, ¿no? Pero es evidente que, por tanto, la monarquía española está solidificada y consolidada bajo una base constitucional, no tradicionalista, historicista. Lo digo porque a veces también hay mucha polémica sobre este asunto y la realidad es que las monarquías parlamentarias constitucionales son las democracias, están entre el grupo de las democracias más prósperas del mundo. Hablo de Bélgica, hablo de Holanda, hablo de España, hablo de Reino Unido. Es decir, son de monarquías donde no hay poderes políticos para el monarca, son jefes de Estado. La perspectiva es que sigan surgiendo independientes. ¿El qué, perdone? La perspectiva política a nivel general es que sigan surgiendo independientes o pequeños partidos que van asumiendo el rol que tenían otros. Bueno, yo creo que sí, y luego hay otra cosa que no hemos hablado de ello, que es la tecnología y la libertad de movimiento. Es que en los años 90, por ejemplo, Ciudadanos no hubiera surgido, ni Podemos tampoco, porque había 2 televisiones, una pública o pocas televisiones, 4 o 5 periódicos y todo muy controlado, y era imposible tener esa entrada. Hoy en día uno cuelga un manifiesto en la red, como hicimos en Ciudadanos, tiene redes sociales y convoca actos y se dirige a la ciudadanía sin intermediarios, ¿no? Con lo cual también, digamos, el modelo comunicativo tecnológico hace que sea mucho menos costoso la barrera de entrada y que surjan más partidos, más movimientos. Hoy en día una persona que tenga redes sociales poderosas o un programa de radio o de televisión tiene un poder de convocatoria que no podías tener a lo mejor hace 30 años y lo tienes hoy en un digital o en un blog o en un YouTube, ¿no? Entonces, eso también hay que analizarlo porque eso ha cambiado no solo la política, ha cambiado el mundo, ¿no? Y la política también, ¿no? ¿Qué ha cambiado en España? Porque en los últimos 5 años teníamos una crisis política. En los últimos 5 años un presidente se cambiaba cada año. Sí. No se podía conformar el gobierno, había que renunciar, pero en el caso de Sánchez ha tenido, creo que ya lleva 2 años, 3 años. Sánchez entró en una moción de censura con los partidos independentistas y con Podemos, ganaron la moción de censura en 2018, si no recuerdo mal. La censura fue a Rajoy, sí, ¿verdad? Mayo del 18 entran y luego elecciones en el 19 y hasta ahora. ¿Qué ha variado? Bueno, yo creo que España vivió un momento de mucha convulsión en la post-crisis financiera, muchos casos de corrupción que afloraron del PP y del PSOE. Eso hizo que seguramente Podemos y Ciudadanos, en carriles, digamos, distintos, pero en un mapa político se convirtiera en un partido a 4 en vez de un partido a 2, en un país a 4 en vez de un país a 2. Llegamos a acuerdos de estabilidad institucional, pero es verdad que el bipartidismo y el sistema, el establishment, digamos, político, mediático español, pues también está mucho más cómodo con el bipartidismo que con un modelo más abierto, ¿no? Con lo cual ahí también evidentemente hubo digamos, una puja, ¿no?, por cuál iba a ser el modelo futuro. ¿Qué ha sucedido finalmente? Bueno, el Partido Socialista ha hecho un cambio histórico que es apoyarse en los independentistas, en los partidos separatistas para gobernar, que no lo había hecho Felipe González, no lo había hecho Zapatero, lo ha hecho directamente Sánchez y ha metido a Podemos en el gobierno. La mitad del gobierno de España, en este caso un 40 o un 35% del gobierno de España, está nombrado y propuesto con ministros de Podemos. Entonces, claro, te alías con los populistas de la izquierda y con los independentistas y conformas una mayoría, pero en realidad el Partido Socialista no está en términos de 40-50%, está en un 25%, ¿no? Entonces, pero también ha resuelto, parece ser, el problema con los catalanes que buscaban una independencia. Bueno, el problema, yo que soy catalán además, en este caso constitucionalista, que quiere seguir siendo español, el problema no lo solucionó Sánchez, sino que tuvimos que aplicar la Constitución antes. Eso fue con Rajoy y pactamos Sánchez, Rajoy y yo, los partidos constitucionalistas, pactamos la aplicación de la Constitución para suspender la autonomía durante el golpe de Estado en Cataluña, ¿no? Entonces, quiero decir, eso fue en el 17, finales de 17-18, antes de la llegada de Sánchez. Es verdad que si Sánchez tiene de aliados a los separatistas y les da lo que piden y les va dando, digamos, concesiones, pues tiene, digamos, apaciguamiento, ¿no? Podemos decir, yo como catalán que soy, sería muy cuidadoso de decir que se ha acabado el asunto separatista en Cataluña, ¿no? Rivera, ¿cuál es la posición de ustedes con respecto a lo que tiene que ver lo de los reclamos del pueblo saharaui?
Bueno, pues fíjese, ahí ha sido una posición histórica española que ha sido modificada ahora y que, como yo, muchos no entendemos cuál es el motivo o un motivo inexplicable. O que no se puede la explicar. Permanencia. Claro, es decir, nosotros hemos defendido siempre como país la autodeterminación del Sáhara por los motivos históricos conocidos. Pero en este caso todavía conservan el San Benito de colonialismo con ese caso. Bueno, no, al revés, es Marruecos quien tiene ese San Benito. Nosotros hemos defendido nosotros hemos defendido las resoluciones, España en general, muchos países, hemos defendido las resoluciones de la ONU en esto, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que ha habido un acuerdo, hubo un conflicto porque el Frente Polisario, su líder, pues entró en España de una manera ilegal que está siendo investigada por los juzgados, hubo una crisis diplomática importante con Marruecos y Sánchez lo ha resuelto pues cambiando la posición histórica de España respecto al Sáhara y renunciando al apoyo de la autodeterminación del Sáhara, ¿no? Eso es una posición que Estados Unidos pues parece que digamos, acompaña, que algunos países europeos, pero es verdad que España históricamente, por nuestra posición histórica en el Sáhara y porque es verdad que la ONU apoya una serie de resoluciones, pues no era así. Lo ha cambiado Sánchez, habría que preguntarle al presidente Sánchez, que de momento muchos no entendemos cuál es el verdadero motivo, porque Argelia además, con esa decisión, nos ha encarecido la compra de gas en un momento muy difícil. Es decir, ha sido una jugada teóricamente maestra, pero la realidad es que el resultado para España ha sido malo, o sea que tampoco ni siquiera ha sido bueno, ¿no? Rivera, liderazgo en tiempo de democracia. Nos gustaría ya en esta parte hablar usted que invitado por el partido País Posible. Por su País Posible de Milton Morrison. Sí, que bueno. está aquí con nosotros, queremos saludarle. Exacto. Que es un joven también, igual que usted, líder de la República Dominicana, político. ¿Dónde va a ser esta conferencia? Sí. Los términos que ustedes le preocupan en torno a este liderazgo. Bueno, a mí me pidieron que diera una conferencia sobre liderazgo, que las doy habitualmente o también en esta universidad. De cambio. Y sí, ese punto quería comentarlo porque hay dos tipos ahora mismo en liderazgo, hay dos tipos de líderes ahora mismo que se puedan llamar líderes, los que tienen dudas y los que tienen muchas dudas. Es decir, los líderes que no tienen dudas y lo saben todo, en un momento incierto no pueden ser líderes. Lo cual, yo creo que la adaptación al cambio es un síntoma de inteligencia. Vaya, no lo digo yo, lo han dicho algunos. Stephen Hawking tiene una frase que a mí me encanta, que es que la inteligencia hoy en día es la adaptación al cambio. Es decir, quien consigue adaptarse a los cambios de la globalización, de la tecnología, de una pandemia, de una guerra, de la inflación. Es decir, los líderes que lo saben todo, que lo tienen todo controlado, que nunca se equivocan, creo que ya no tienen futuro, porque son líderes que duran muy poco en un mundo tan cambiante, ¿no? Con lo cual yo lo que defiendo es un liderazgo adaptativo, un liderazgo en el que tengas escenarios, capacidad de toma de decisión, pero también puedes tener dudas y tener gente que te ayude a tomar decisiones. Es decir, yo creo que los liderazgos de hoy deben construirse con escenarios. Un empresario que nos esté viendo o cualquier ciudadano no puede planificar hoy lo que va a pasar de aquí a un año porque no sabe cómo va a estar la inflación, cómo van a estar los ingresos de su empresa o de su hogar y por tanto todos somos líderes que nos adaptamos al cambio cada día, ¿no? Así que yo creo que en tiempos cambiantes ser inamovibles o intentar tenerlo todo claro no es la mejor solución. De eso hablaremos hoy creo que es el Pabellón de la Fama a las 6 de la tarde y bueno, hablaremos obviamente, analizaremos también, pasaremos por diferentes tipos de liderazgo, que a mí me gusta ver ejemplos y casos de líderes a nivel global, no solo en la política, hay líderes en el deporte, hay líderes en la cultura, hay líderes en el mundo social, hay líderes morales, hay líderes religiosos, es decir, el liderazgo no solo está vinculado a la política, el liderazgo está en cada uno de los rincones de la sociedad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Albert Rivera, quien es un joven líder ya no solamente de España, sino a nivel del continente. Le damos la bienvenida y le deseamos éxito en su conferencia en el día de hoy y además la experiencia que tendrá con un líder joven también como es el presidente Luis Abinader. Hay que recordarle a la gente hoy estaremos que la con actividad es hoy a las 6:30 en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Del Deporte Dominicano. Muy Muchísimas bien. gracias. Ahí nos vemos. Y con ustedes pedimos el programa. Deseamos que ustedes tengan un feliz resto del día. Mantenga la sintonía con el grupo de Medios Telmicro y estaremos con Matinal de nuevo aquí a las 6 de la mañana.